Hey mi gente, ¿cómo va todo? Aquí de nuevo, pero en esta ocasión seguimos innovando. En esta ocasión te traigo una explicación de un ejercicio o de uno de los puntos relativamente importantes de la estadística 1, como lo es la tabla de frecuencia para datos simples. Vamos a estar trabajando una serie de videos alusivo a este tema y quisimos iniciar de esta manera. Para muestra, un botón. Sabemos que lo primero que necesitamos conocer al momento de hacer una investigación es conocer la variable de interés, o sea, lo que a mí me interesa saber de una determinada población, ¿cierto? Entonces, las poblaciones sabemos que suelen ser muy grandes y por tal razón elegimos una muestra. Conociendo la variable de interés, la variable que tenga en común dicha población, entonces elegimos una muestra para obtener los datos o una cantidad de datos que sea significativo para nuestra investigación y poder sacar deducciones. Por ejemplo, cuenta que un profesor de educación física se propone conocer el número de veces que sus alumnos visitaron el Play el último mes. Para esto, ha elegido como muestra a los estudiantes de la sección A de cuarto de bachillerato. Dicho trabajo se lo asignó a su asistente. El asistente debe ir a la sección de cuarto A de bachillerato y va a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces visitaste el Play el mes que acaba de terminar? Al hacerle la pregunta al número de estudiantes que encontró en dicha sección, los estudiantes empezaron a dar respuestas como la que sigue. Al primero que le preguntó le respondió que 2 veces. Al segundo le respondió que 3. A la tercera persona que le preguntó dijo que no había ido al Play ese mes. A la otra persona que le preguntó 1 vez. Y así sucesivamente fue preguntando alumno por alumno hasta llegar al último alumno que le respondió 2. Cuando contabilizó los datos que había adquirido, se dio cuenta que había obtenido un total de datos de 25. Usaremos la N mayúscula para simbolizar ese número de datos. ¿De acuerdo? Luego, este asistente se propone a ordenar los datos de menor a mayor y esto fue lo que obtuvo. Todos los datos aquí obtenidos, él lo fue anotando, pero si usted se da cuenta, no hay un patrón, no hay un orden. No están ordenados de menor a mayor ni de mayor a menor. Es decir, están ordenados de forma aleatoria. Él, para acomodarse un poco, para sentirse que está trabajando de manera ordenada, entonces decide ordenar todos los datos obtenidos de menor a mayor para simplificar su trabajo. El paso que sigue es elaborar una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia es un arreglo ordenado en filas y columnas donde se van a ir registrando los datos que se obtuvieron en dicha investigación e inmediatamente se va a ir tabulando, contabilizando para luego poder obtener la gráfica o la información estadística que se requiere. En una tabla de frecuencia vamos a encontrar 5 columnas más o menos cuando sea para datos simples. La primera columna, marca de clase. La segunda, frecuencia absoluta. La tercera, frecuencia absoluta acumulada.
La cuarta, frecuencia relativa. Y por último, la quinta, frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos la tabla. Cada columna recibe el nombre que se le asignó, más no vamos a colocar el nombre completo, sino que vamos a utilizar simbologías que nos permitan hacer una presentación más matemática, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, a la primera columna le llamaremos X sub I, a la segunda N minúscula sub I. Ese sub I significa que esa I chiquita que está ahí es un subíndice, ¿de acuerdo? A la tercera le llamaremos N mayúscula sub I. Ojo con esto, esa N no es el número de datos. Esa N mayúscula sub I representa la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa será representada con F minúscula sub I y la frecuencia relativa acumulada con F mayúscula sub I. Quiero aclarar que esa rayita roja que tienen los términos debajo no está marcando que está mal escrito, sino que al tener en la misma línea varias veces el término repetido, me lo pone como una repetición, ¿de acuerdo? Ahora el asistente se propone a ir colocando los datos que consiguió. Como el dato que más pequeño que consiguió fue 0, entonces en la primera columna, en la primera fila, colocó el 0. Y así sucesivamente hasta llegar al dato más alto. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y por último vamos a colocar una línea, una fila para calcular algunos totales. Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces vamos a ver qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se me repite cada dato. Pero siempre la vamos a trabajar acompañada de la frecuencia acumulada, es decir, vamos a calcular la frecuencia con que se repitió un dato y vamos a ir acumulándolo para facilitar nuestro trabajo. Sería lo siguiente, fíjense. Las veces que se repitió el 0, si lo contamos, vamos a tener que el 0 se repitió 5 veces. ¿De acuerdo? Al repetirse 5 veces, ese es el total de datos que llevo acumulado. Luego, el 1 se repitió, cuéntenlo, se repite 7 veces. Pero como voy a ir acumulando mis datos para llevar el mejor control de ellos, voy a sumar la cantidad de datos que ya tenía con lo que tengo ahora. Con las veces que se repitió el 1. Sería 5 más 7, 12. ¿Cuántas veces se repitió el 2? 6. Entonces, en este caso sería 12 más 6, 18. Y así sucesivamente. El 3 se repitió 3 veces. Sumado con 18 da 21. El 4 se repitió una sola vez. Sumado con 21 da 22. Y el 5 se repitió 3 veces. Sumado con 22 nos da 25. 25 es el total de datos obtenido por el asistente del profesor de educación física. Si sumamos los datos, los datos colocados en la columna de frecuencia absoluta, el total sería 25 datos. Y miren cómo coincide el total de los datos de la frecuencia absoluta con el total de los datos acumulados. Ahora,
Vamos a trabajar con la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es una presentación de los datos en forma decimal o forma porcentual. Para los fines que nos interesan debe ser presentado de manera porcentual. Y para hacerlo vamos a hacer uso de la siguiente formulita. Esta que se ve aquí. Dicha fórmula nos dice que la frecuencia relativa, fíjense, la frecuencia F minúscula sub I es igual a cada dato de la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Fíjense que la N mayúscula que está en el denominador es roja como está aquí arriba. Cada dato de la frecuencia absoluta lo voy a dividir entre el número de datos y lo voy a multiplicar por 100 para ir llenando cada una de las filas de la columna que se llama frecuencia relativa. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Recuerden que en este caso estamos trabajando con operaciones combinadas, operaciones que combinan fracciones con números enteros. Y voy a dejar por aquí el enlace del video de fracciones que podría ayudarle en esta parte para aquellos que no recuerden los procedimientos adecuados. Bien, si dividimos 5 entre 25 y lo multiplicamos por 100, el resultado que vamos a obtener es 20%. Repito, dividir 5 entre 25 y multiplicarlo por 100 es igual a 20%. ¿Y cómo se obtuvo eso? Fácil. Al dividir 5 entre 25, usando la formulita, 5 entre 25 da 0.2. 0.2 multiplicado por 100 da 20. Fíjate que aquí agregué, no puse 0.2, sino lo llevé a porcentaje. Lo multipliqué por 100, me dio 20 y por eso agrego el símbolo de por ciento. Sigo con el otro dato. El 1 se repitió 7 veces. 7 entre 25 multiplicado por 100 nos va a dar un total. Un dato. Aquí la frecuencia relativa acumulada, voy a hacer lo mismo que hice con las dos primeras, con la segunda y tercera columna. Voy a ir acumulando los datos obtenidos entre la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, el primer grupo de porcentaje que obtuve fue 20%. Ahora, 7 entre 25 multiplicado por 100 me da 28%. 7 entre 25, 0.28 multiplicado por 100, 28%. Como esta columna va a ir acumulando los resultados, entonces debo sumar 20% más 28 nos da 48%. Seguimos, 6 entre 25 multiplicado por 100 nos da 24%. Debe hacer esto con su calculadora, ¿de acuerdo? 6 entre 25, 0.24. Multiplicado por 100, 24%. En la última columna, si seguimos acumulando, 24 más 48 son 72%. 3 entre 25 por 100 nos da 12%. 12 más 72 nos da 84. 1 entre 25 por 100 nos da 4%. Es decir, 1 entre 25 es igual a 0.04. Multiplicado por 100 nos da 4%. Al sumarlo con 84 obtenemos 88%. Por último tenemos
3 de nuevo entre 25, pero ya ese resultado lo habíamos obtenido aquí, ¿verdad? Es 12%. 3 entre 25 es 0.12 multiplicado por 100, 12%. Y al sumar con el acumulado, voy a obtener un 100%. ¿Qué sucede? Si yo sumo todos los porcentajes que se obtuvieron en la columna de frecuencia relativa, debe darme 100%. Y por eso coincide con el último valor de la frecuencia relativa acumulada. Bien, mi gente, esto es todo por esta vez. No te pierdas la serie de videos que vamos a estar trabajando respecto a las estadísticas. Vamos a aprender a trabajar con datos simples y datos acumulados, pero no voy a entrar en detalle. Necesito que estés pendiente. Para esto solamente tienes que suscribirte, activar la campanita, dejarnos tus comentarios, críticas, constructivas o destructivas, porque si son destructivas nos ayudarán a mejorar. Feliz resto del día, esperamos haber ayudado y haber sido efectivo como tú lo esperabas. Bye.